Hola, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre una noticia que está relacionada con México, en particular porque ha ocurrido una situación bastante desafortunada en ese país, y es una quema sistemática que ha ocurrido por grupos feministas en cierto lugar mexicano, en que se quemaron numerosos libros por considerarse que estos libros eran machistas. Y esta quema de libros lamentablemente no es un hecho aislado, vamos a contar distintas situaciones donde está ocurriendo también quemas de libros, y que es una situación muy preocupante porque es algo que ocurrió durante la Unión Soviética. Los comunistas históricamente lo han hecho, también la ideología de carácter fascista y nacionalsocialista ha tenido quemas de libros sistemáticas. Hay que recordar los ejemplos de las grandes quemas de libros que hicieron los nazis en Alemania, e históricamente en el pasado, ya sea en épocas antiguas como más modernas, son ideologías de carácter colectivista y totalitario aquellas que hacen las quemas de libros, porque es una manera de suprimir por la fuerza el pensamiento disidente, hacer una dictadura del pensamiento, y además del ataque a la libertad de expresión en medios como las universidades, en los medios de comunicación, y buscar suprimir con la ley a aquel que piensa distinto, como en Chile se ha intentado hacer con leyes como la ley Mordaza. Se busca también destruir cualquier material que pueda hacer a la gente pensar distinto, con el ataque justamente a los intelectuales y a los libros que la gente pueda leer. Pero antes de continuar, quisiera agradecerle al suscriptor Javier O'Ryan, que asumo que es de una familia irlandesa por el apellido, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte único a través de Flow. Así que muchas gracias, Javier, te agradezco tu aporte. Es gracias a aportes como el tuyo que este canal sigue adelante. Y si ustedes, al igual que Javier, quieren apoyar a este canal de manera voluntaria, abajo en los comentarios va a haber un comentario fijado en el cual pueden decidir hacer un aporte voluntario único por Flow, como lo hizo Javier, o pueden decidir apoyar mensualmente al canal, como son los que aparecen al final de este video. Habiendo dicho eso, vamos al detalle de qué es lo que ocurrió. Y es que en México hubo una quema de libros, que van a ver en unos momentos a continuación, por parte de un grupo de feministas. Y quiero mostrarles el video de qué es lo que ocurrió para que ustedes lo puedan juzgar por su cuenta, y eventualmente haremos el análisis respecto del hecho. Bueno, y lo podrán haber visto, como podrán haber observado, se quemaron libros, eran un grupo de feministas que están empujando su pensamiento tan tolerante, que en nombre de la tolerancia tienen que quemar libros, porque claramente el que es tolerante está quemando libros, tolerancia total. Igual que los nazis y los comunistas, tolerancia total, pero bueno. Y quemaron esos libros y decían fuera el macho, básicamente porque decían que los libros que estaban ocurriendo ahí eran, ¿cómo decirlo?, fascistas, heteropatriarcales, imperialistas y una serie de otros epítetos que ustedes ya conocen. Y en pantalla ustedes deberían estar viendo imágenes porque la quema de libros no es algo nuevo. Aquí pueden ver imágenes, se hizo durante la Alemania nazi. También esta segunda imagen se observa que fue en la República Democrática Alemana, durante el periodo justamente que estaban los comunistas en el poder. Pero no es algo que digamos que es inherente a ideologías totalitarias del siglo XX, sino que la quema de libros va mucho antes. Digamos, por ejemplo, que algunas de las quemas de libros más antiguas que se conocen son las que ocurrieron por los primeros emperadores chinos, donde justamente se eliminaban los escritos de intelectuales que pudieran ser disidentes, y era siempre parte de la estructura de gobiernos autoritarios que buscaban imponerse por la fuerza, eliminar a aquel que piensa distinto y hacer una dictadura del pensamiento e intelectual sobre la población, como una manera de controlar a todas las personas. Y a lo largo del tiempo eso ha ocurrido. Recordemos también situaciones como la Inquisición, donde también se hicieron quemas de libros. Ha habido históricamente gobiernos que han implementado eso, también grupos de carácter ultra religioso, en los tiempos modernos los islamistas con el Islam, pero también en el pasado ocurrió con los cristianos con la quema de libros en el siglo III, la quema de la Biblioteca de Alejandría es un caso, por ejemplo, de ellos, si no me equivoco, en el siglo VI. Y es algo que siempre ocurre, donde hay pensamientos e ideologías de carácter colectivista, autoritarios, que buscan imponerse por la fuerza y que creen que tienen esta verdad absoluta que hay que imponer, ya sea de carácter político o religiosa, y vienen las quemas de libros. Y previo a eso viene la violencia por parte de grupos o paramilitares o grupos organizados, que ocurre actualmente en cierta manera con grupos de izquierda que en las universidades atacan incluso a personas que no sean tan radicales de izquierda como ellos.
Y bueno, después de eso empieza la segunda etapa, que además de poder colocar normativas legales, leyes para impedir la libertad de expresión y controlar a la población, y además de generar un sentimiento constante de miedo a lo largo de la población por actos de violencia, después viene el ataque constante y eliminar por completo el pensamiento disidente, destruyendo las fuentes de ese pensamiento, que son los libros. Y lamentablemente esto no es una situación que podemos decir que se repite solo en México por grupos feministas. Lo de México podríamos tomarlo como un caso lamentable, pero puede servir como una advertencia para países donde este feminismo radical está avanzando con fuerza, pero aún no ha llegado a estos puntos. Pero lamentablemente es algo que se repite en distintas partes. Hace algún tiempo hubo cierta polémica en China porque ahí también hubo quemas de libros en ese país. ¿Y por qué? Recordemos que China está gobernada por el Partido Comunista Chino. Porque hay ciertos libros, al igual que en todo gobierno de carácter autoritario, no, ni siquiera autoritario, totalitario, que no están permitidos. Libros que se consideran controversiales, peligrosos. Libros que tienen un pensamiento que se considera que es dañino para la población, y el amado Estado en su enorme sabiduría nos dice qué es lo que podemos leer, porque claramente papá Estado con sus burócratas angélicos que saben todo lo que es mejor para nosotros pueden decir qué es lo que es inteligente, qué es lo que es peligroso y qué es lo que no. Entonces el gobierno comunista chino decidió que algunos libros tenían pensamientos peligrosos para los chinos, pensamientos peligrosos como democracia, libre mercado, pensamientos como descentralización, desconcentración de poder, críticas al Partido Comunista. Ustedes saben, pensamientos peligrosos. Y por lo tanto, China, si ustedes no lo sabían, tiene una lista de libros que no están autorizados, libros que se consideran que son dañinos para la población. Entonces lo que ocurre con eso es que estos libros tienen que ser destruidos. ¿Por qué? Por el bien de la población china. Y hace poco hubo una quema de libros en una biblioteca porque se encontraron que había ciertos libros que eran peligrosos de esta lista prohibida. Y esto generó bastante revuelo porque en China hay un cierto trauma que creo que está justificado, porque cuando fue la revolución cultural en la década de 1950 y comienzo de la década de 1960, murieron millones de personas, se destruyeron familias por completo, se destruyeron obras de arte, se destruyeron numerosos libros, y hubo una destrucción cultural sistemática que podríamos decir que casi destruyó la cultura china tradicional, que se ha mantenido solo en parte en Taiwán, pero la China continental fue casi destruida por el Partido Comunista. Y eso trae ciertos recuerdos que asustan a mucha gente porque recuerdan a estos ataques sistemáticos e intelectuales, después ataques a la población, adoctrinamiento, y bueno, eso generó un trauma porque fue un daño bastante grande durante el gobierno de Mao Zedong en China. Pero como vemos, no ocurre solo en México, también los comunistas en China implementan esto. Pero no es solo un caso que ocurre allí, y quiero mencionar otros casos, y por eso mencioné justamente lo de religión, cuando se pone un poco peligrosa la situación, porque en Polonia se ha dado una situación similar. Curas católicos en Polonia, y estos de comienzos de este año 2019, hicieron también una quema de libros. ¿Qué fue lo que quemaron? Quemaron libros de Harry Potter. Para aquellos que no lo sepan, aunque creo que la mayoría lo sabrá, pero Harry Potter son unas novelas bastante conocidas, famosas, y que en su momento generaron mucha controversia y molestia entre grupos evangélicos más extremistas en su pensamiento. En Estados Unidos se mencionaba, al igual que otros juegos como Dungeons and Dragons o el tema de Harry Potter y otras novelas del estilo, que no, esto es peligroso, está el demonio en esos libros. No, el que lee estas novelas con magia, cuentan historias sobre magia y magos y cosas del estilo. No, es que ahí está el diablo, está el demonio, los pueden poseer si es que leen Harry Potter. Pensamientos de ese estilo. Y aunque a mí me parece eso completamente ridículo, y no tengo muchas simpatías hacia la Iglesia Católica y en realidad ciertas ramas del cristianismo por lo mismo, por ese tipo de cosas, que aunque no creo que esté tan presente como en el Islam, existe, aunque no tan violento, pero existe. En Polonia todavía está eso, y como podemos ver, un grupo de sacerdotes católicos decidieron que como eran diabólicos, malignos, que eran pecados, todos estos libros de Harry Potter, esas novelas para adolescentes y niños, bueno, había que quemarlos. E hicieron una quema de libros. Y por eso mencioné que este es el problema con el colectivismo y las ideas que se quieren imponer por la fuerza, porque esto es un autoritarismo que intenta imponerse. Porque vemos a feministas haciendo quemas de libros en México, vemos a los comunistas realizando quemas de libros en China, vemos a sacerdotes católicos en Polonia realizando quemas de libros, que siempre dicen como el ejemplo de un país de derecha que hay que emular. Estos son casos peligrosos porque todo esto es un ataque a la libertad de expresión. Y más allá del ideal de fondo al que se está intentando llegar, el respeto a la libertad de expresión y a la diversidad de pensamiento requiere que no se elimine el pensamiento disidente. Y uno puede ridiculizar a alguien que piensa distinto, uno puede criticarlo, uno incluso puede insultarlo, uno puede hacer todas esas cosas. Pero el momento en que tú ya estás llegando a quemar libros, amenazas de muerte o violencia física, eso simplemente es un autoritarismo, eso no está dentro de la libertad de expresión.
y hay que oponerse, sin importar la tendencia política que ustedes tengan, contra aquellos que buscan eliminar el pensamiento disidente, porque este tipo de actuaciones, sean por parte de quien sean, son la antesala para que se intenten imponer gobiernos de carácter más bien totalitario, que controlan el pensamiento de la población, buscan imponer por la fuerza un tipo de pensamiento y buscan un adoctrinamiento sistemático de lo largo de las personas que viven en una sociedad. Y eso es muy peligroso. Tal vez para nosotros en Chile y en los países hispanohablantes no hay tanto peligro en que los católicos estén haciendo quemas sistemáticas de libros como lo que ocurre en Polonia. Y ni tengamos el problema de que los comunistas estén en el poder necesariamente y hagan una quema sistemática de libros que son contrarios al Partido Comunista. Tal vez para nosotros el caso más cercano a este tipo de quemas de libros y autoritarismo se observe por las feministas, que ya vemos que son bastante violentas, que tienen consignas como muerte al macho, y ahora están haciendo quemas de libros en México. Pero eso no impide que también observemos cómo ocurre esta misma situación en otros países y que estemos atentos, porque aunque haya grupos que estén menos formados, con menos poder en ciertos países, tienen el potencial de llegar a esto. Por eso menciono lo que ocurre en China con el Partido Comunista, lo que ocurre en Polonia con la Iglesia Católica y en particular el caso del feminismo, que es más cercano para todos nosotros y es realmente la amenaza más directa en este caso. Pero sin importar quién lo haga, de la tendencia que sea, eso es negativo. Uno puede criticar una idea, uno puede justamente ridiculizarla, uno puede presentar argumentos en contra, y es tanto por un tema moral como por un tema práctico. En la práctica, si tú haces este tipo de actuaciones violentas y intentas eliminar del discurso público por la fuerza un pensamiento, ese pensamiento no necesariamente desaparece, y lo que generalmente ocurre es que después se va en las sombras, se empiezan a formar grupos disidentes por debajo, al igual que cuando hay prohibiciones legales en el mercado negro, pero se forman grupos por debajo que se empiezan a radicalizar por la violencia y eventualmente crecen de manera clandestina o se ponen más bien violentos. Ejemplo de esto es situaciones como la que ocurre con la prohibición del Partido Comunista en Alemania, donde es ilegal el Partido Comunista, pero esa tendencia ideológica ha crecido tanto que ahora el partido Der Linke, que es la izquierda radical en Alemania, son básicamente comunistas, excepto que no tienen los nombres ni los símbolos, y ya representan cerca de un 18% del apoyo de la población alemana. No sirven las prohibiciones. Y lo mismo pasa en China. Uno puede intentar hacer esta quema de libros contra el régimen, pero esto lo único que ha hecho es que la gente más joven en China empiece a verse con curiosidad por qué tienen que destruir esos libros, llama la atención, y se forman grupos disidentes. Por eso también al imperio chino en su momento estas políticas de represión tampoco le sirvieron y llevaron a la revolución china en 1911, después la guerra civil y la tierra de el periodo de los señores de la guerra. Y lo mismo pasó con la Iglesia Católica. En su periodo hizo estas quemas de libros, los ataques a la herejía, al pensamiento disidente. Y en la actualidad podemos ver como tal vez en Polonia están quemando libros de Harry Potter. Pero lo único que hace eso es poner de manera más dura a aquellos que son oponentes a ellos y que las personas digan, bueno, voy a leer esto porque ¿por qué lo están quemando? Y con las feministas ocurrirá exactamente lo mismo. Lo que van a lograr es generar más simpatía por aquellos libros que están quemando. Probablemente que esas ideas que tal vez podrían ser menos conocidas se vuelvan más conocidas. Y que se les vayan en contra en personas de carácter más bien moderado. ¿Puede que eventualmente las feministas triunfen y se impongan por la fuerza? Tal vez. Pero nunca van a poder controlar por completo estas situaciones porque va a haber disidencia siempre y lo único que van a lograr es que salgan por la fuerza esos grupos. Pero aún así no tenemos que llegar a ese punto. Hay que oponerse a todo esto, hay que evitar que las sociedades se pongan autoritarias en ese sentido y tenemos que oponernos a este estatismo colectivista que busca destruir todo pensamiento disidente.